Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Fabiola Ruiz y soy la fundadora de Telar Chile y handcraftlife.com, una plataforma educativa 100% paso a paso de manualidades. Hoy día, en este video, en esta clase, les voy a enseñar cómo urdir en su telar para hacer una técnica de telar decorativo que se llama tapicería. Sí, tapicería es una técnica diferente, no es la misma que van a encontrar siempre y además es una técnica que da muchas posibilidades porque podemos hacer figuras geométricas, podemos hacer paisajes, podemos hacer rostros y un sinnúmero de cosas, porque es como dibujar con lana, ¿sí? Dibujar con lana. Si les gusta este video, si les gusta este curso, acuérdense suscribirse a las notificaciones de mi canal y también darle un me gusta. A continuación les voy a contar cómo se hace lo que les estoy explicando. Bien, para iniciar con este proyecto de tapicería, lo que vamos a necesitar en este caso es un telar ranurado. ¿Ven? Este se puede parar. Qué lindo, ¿no? Vamos a ponerlo así para explicarles bien. Entonces, vamos a partir en esta ranura para ubicar ahí nuestro hilo. ¿Qué hilo estoy ocupando? En este caso es un hilo de algodón muy delgadito. El color ustedes lo pueden elegir. Aquí vamos a poner ahí nuestro hilo de algodón en esa primera ranura y luego le vamos a ir dando unas vueltas para que quede bien tomado, que quede firme y no se vaya a salir la hebra. Entonces, ahora voy hacia arriba de mi telar, ¿ven? Tomando también la ranura, voy hacia abajo, doy la vuelta, hacia arriba, en la ranura que corresponde, hacia abajo, hacia arriba y hacia abajo. Así vamos a seguir hasta terminar el ancho del bastidor o telar ranurado, pasando las hebras por cada ranura. Lo importante es no saltarse y también que tengan cuidado en la tensión. No pongan demasiado tenso los hilos, sino más bien un poquitín sueltos. Miren mi mano. ¿Ven? Se mueven, ¿ya? Y eso es lo que ustedes tienen que ir viendo, que la lana o el hilo que estén usando se mueva, no que quede tirante. ¿Ven? Entonces voy hacia arriba, hacia abajo, hacia arriba y hacia abajo, hacia arriba y hacia abajo. Vamos a terminar en el mismo lado en el cual comencé, es decir, aquí abajo. Cortamos y luego hacemos varias vueltas para que nuevamente nuestro algodón quede tomado. Bien, ahí tenemos listo el urdido. Si nosotras quisiéramos hacer un telar decorativo, podríamos ya comenzar a tejer, pero en este caso, como vamos a trabajar tapicería, tenemos que hacer un doble urdido, es decir, vamos a hacer esta capa de urdido y luego esta otra. Y entonces vamos a comenzar de la misma manera, dando varias vueltas en esta ranura y vamos a hacer otra capa que va a ser igual a la anterior. Entonces, de la misma forma vamos haciendo la pasada y lo que vamos a conseguir es tener 2 hebras en cada ranura.
Entonces, cuando lleguen aquí, al final van a hacer lo mismo. Van a cortar, tijeras buenas, y luego van a dar varias vueltas en esa ranura para que les quede bien tomado. Varias vueltas en esa ranura para que quede bien sujeto. Y ahora sí, ya estamos listas para comenzar a tejer en tapicería. ¿Ven? Ahí tenemos 2 hebras, una, dos en cada ranura. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Un nudo de inicio, nudo torsal o atado peruano, que nos sirve para sellar el tejido y también para poder ordenar nuestro urdido. Para hacer la trenza, nudo torsal o nudo peruano, vamos a cortar 3 veces, 1, 2, 3 veces el ancho de lo que tenemos urdido en nuestro telar. ¿Ven? Ahí yo tengo cortado las hebras. Y ahora vamos a comenzar a pasar esta lana en nuestro urdido. Aquí estamos en el lado izquierdo del telar. Vamos a avanzar hacia el lado derecho con la cadeneta o nudo torsal que haremos con esta lana. Entonces vamos a pasarla por una de las 2 hebras de nuestra primera ranura. Aquí igualamos los extremos. ¿Ven? Igualitos. Y luego vamos a cruzar las hebras. ¿Ven? Cruzar. Esta que me quedó en mi mano derecha va a tomar la hebra que viene por abajo. ¿Ven? Cruzamos nuevamente. Esta que me quedó en mi mano derecha va a tomar la hebra que sigue por abajo y la pasamos de izquierda a derecha por abajo. Cruzamos nuevamente y esta va a pasar la hebra por abajo de izquierda a derecha. Cruzamos y miren, esto es lo que pasa, que nuestro urdido empieza a separarse y a ordenarse. Entonces, cruzamos nuevamente y pasamos de izquierda a derecha por abajo. Cruzamos y pasamos de izquierda a derecha por abajo. Entonces, cruzamos y pasamos la hebra que me quedó a mi derecha de izquierda a derecha por abajo. Cruzamos y pasamos la hebra que me queda a mi mano derecha por una de las 2 de la ranura que sigue por abajo, así. Y ahora cruzamos. Pasamos, cruzamos. Pasamos, cruzamos. ¿Ven? Entonces acá, si ustedes se fijan, nos va quedando nuestro urdido mucho más junto y más ordenado. Vamos a seguir así hasta terminar con todas las hebras del urdido. Espero que así les haya quedado también. Aquí me quedó chuequito, ¿ven? Pero pronto con un peine vamos a solucionarlo. Aquí al final solamente tienen que hacer un nudo de esta forma. Y ahora con nuestro super peine vamos a bajar el nudo torsal hasta donde queramos. Yo siempre dejo aproximadamente 2 centímetros desde el inicio del bastidor hasta donde empieza el nudo. Lo ideal es con esta herramienta enderezar. Y eso es lo que estamos haciendo. ¿Ven? Entonces, si se fijan, acá tenemos ahora separados nuestros hilos de urdiembre y están más juntos que lo que me está señalando la ranura. Bien, así ya podemos comenzar a tejer en tapicería. Vamos a comenzar cortando 4 veces el ancho de lo que tenemos en nuestro telar para hacer aproximadamente 3 a 4 pasadas del punto básico o tafetán. Entonces vamos a partir desde este lado hacia la derecha. Lo que vamos a hacer es pasar una hebra por abajo, una por arriba, una por abajo, una por arriba, una por abajo, una por arriba, o una por abajo, una por encima, como ustedes quieran decirle. La idea es que vayan haciendo esto de forma intercalada.
Así, ¿ven? De esta forma van hacia el lado derecho del telar. Aquí ya hicimos toda la pasada. ¿Y qué es esto? Esto es una montañita o una curvita que hacemos para evitar que nuestro proyecto empiece a acinturarse o a menguar desde los lados. Entonces, desde la parte más alta de la montaña bajamos con nuestro peine la trama. ¿Ven? De esa forma. Ahora vamos a partir desde el lado derecho y entonces tenemos que primero fijarnos cómo terminamos con nuestra trama. En este caso terminamos por encima de la urdiembre, ¿ven? Entonces ahora voy a pasar de abajo hacia arriba, por abajo, por arriba. O sea, contraria a la pasada que hicimos hace un momento. De forma intercalada entonces voy pasando por arriba y por abajo de las hebras del urdido. Si eres zurda o zurdo, puedes empezar tejiendo desde el lado que más te acomode. Ahora tomamos de la orillita y hacemos una montañita o curva bien pronunciada. Y luego vamos a ajustar con nuestro peine. Vamos a continuar tejiendo hacia el otro lado aproximadamente unas 4 pasadas de este color. Ya hemos hecho las 4 pasadas y aquí el extremo de la lana la puse como si fuera a tejer, pero para perderla de inmediato. En la técnica de tapicería lo ideal es utilizar una lana de trama un poco más gruesa que la lana que utilizamos en nuestro urdido. Y es por eso que ahora voy a poner esta lana, que es una lana un poquitito más gruesa, para volver a tejer de la misma manera. Entonces voy a comenzar desde acá, desde la derecha hacia la izquierda. Aquí ya hice toda la pasada y ahora voy a juntar o peinar con el peine. Ahora me tengo que devolver haciendo el contrario. Les recuerdo que la curva o montañita tienen que hacerla en todas las pasadas de trama. No se olviden, es muy importante mantenerla para que nuestro trabajo no se achique de los lados. Lo importante en la técnica de tapicería es que el urdido o urdiembre casi no se vea, ven como aquí, que tengo que juntar mucho para que no se vea la base. Ahora vamos a poner otro color, entonces dejamos en espera allá nuestro color blanco más grueso y acá vamos a poner una lana igual gruesecita y vamos a ir haciendo lo siguiente. Vamos a avanzar hasta donde queramos con este color más oscuro, por ejemplo hasta aquí. Acuérdense que hay que peinar siempre. Y luego con el color blanco vamos a avanzar hasta donde está el otro. O sea, vamos a hacer que se encuentren. Hasta ahí, ¿ven? Curvita, ajustamos y ahora vamos a dar una vuelta aquí, uno para allá y otro para acá, o sea, cada color sigue en su mismo lado y entonces voy a tejer contrario a lo que hice hace un momento con el color blanco hacia allá y lo mismo con el color café, o sea, contrario a la vuelta que hice antes. Aquí hice lo mismo, pero ahora con el color café
avancé un poco más y tejí menos con el blanco. Entonces vuelven a hacer el enganche para que les quede unido y así pueden ir jugando. Con esta técnica de tapicería que se llama interpenetración del color. Así hemos ido avanzando con la interpenetración de colores en la trama. Pueden además utilizar un tercer color. ¿Cómo va quedando el tuyo? Cuéntanos. Espero hayan disfrutado de esta clase y pronto vamos a subir nuevos videos donde vamos a seguir trabajando con más puntos de tapicería. Así es que no se lo pierdan. Nos vemos, que estén muy bien. ¡Chao!